vez no es, porque René Rentería escribió muchas cosas que ya quitaron y cambiaron. Mira cómo dice, este es el libro oficial, el que puedes bajar de la web y el que venden ahora. Fíjese bien, introducción. Esta es la recopilación de los hechos y testimonios de un auténtico apóstol de Jesucristo, generoso, sencillo, profundo para hablar y contundente para defender la verdad con sus obras. Gracias a las crónicas testimoniales, los documentos y entrevistas fue posible reconstruir con precisión histórica, y esta es una gran mentira, los hechos del siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Nota esta frase. Algunos biógrafos han calificado la obra del apóstol como la historia de de una vida que se da a conocer por los hechos, por las obras que solo son realizadas por los elegidos de Dios. Fíjate lo que dicen los biógrafos en la versión ya falseada que consideran oficial. Algunos biógrafos han calificado la obra del apóstol como la historia de un enfervecido por Dios, es decir, un hombre enamorado, ¿no? Lleno de energía por la causa de Dios, enfervecido. Eso dicen algunos biógrafos en la versión moderna. ¡Ja! Pero qué cosa tan vergonzosa. ¿Qué decía René Rentería sobre los biógrafos? Te va a dar pena. Esta es la versión del 97 de René Rentería. A ver, aquí está muy borroso. Dice, introducción. Para situar al maestro Aarón en el marco apasionante, dramático, social y espiritual de la historia de la Iglesia, la luz del mundo, se requiere rigor analítico, de imaginación, de sutileza psicológica. Todo esto ya no les conviene ponerlo porque a veces no, pues es un rollo tuyo de tu cabeza, ¿no? Y del testimonio de los que todavía viven y que en su memoria los recuerdos cobran realidad para convertirse, sin agregados, en historia. Ahora fíjate lo que dice de los biógrafos. Algunos biógrafos se han ocupado de la vida del maestro. Algunos de sus biógrafos se han ocupado de la vida del maestro, la han calificado terminológicamente como una leyenda, lo que es inaceptable. La leyenda es inexistente e imaginaria, es mito, es sueño, es quimera, es irreal. Los biógrafos, según el René Rentería del 97, calificaban la historia de Eusebio como una leyenda. Primero dijeron que ese libro no lo había escrito la gente de la luz del mundo, que no existía, y después que conseguí el libro en papel, me dio la tarea de buscarlo, me doy cuenta que sí era una edición de la Iglesia de la Luz del Mundo, con 5,000 ejemplares en 1997 y otros 5,000 en 1998, y el autor fue el licenciado René Rentería. Me sorprendió mucho que la gente de la Luz del Mundo fueran tan mentirosos en el foro para primero negar el libro, y cuando hicimos la investigación después dijeron que no estaba autorizado y que no decía la verdad. Qué gente tan mentirosa. Yo nunca había tratado con gente que, al igual que la chimotrufia, dijera una cosa y después dijera otra. Ahora que tengo el libro en mis manos y hago caso
de la gente de la luz del mundo que me dice, búsquese el libro actual, editado por Berea, en la edición 2008, que es el que está disponible y supuestamente está autorizado. Me doy cuenta que esta segunda edición del fondo editorial Berea la hizo Luis Fernando Vázquez Sora y no es más que una copia de este, pero modificada. Es decir, que retomaron el trabajo del licenciado René Rentería y le cambiaron las partes que no corresponden a la doctrina actual de la famosa doctrina de la elección. Para concretar rápidamente, en la primera historia escrita por René Rentería, se ve a un Eusebio que hasta 1945 se da cuenta que es apóstol. Esto lo puedes ver en la página 233, cuyo título dice Un nuevo apóstol. En el año de 1942 fue un año difícil. Amarguras y sinsabores templaron aún más el carácter del hermano Aarón, pero llegó 1943. Es decir, según este libro, Aarón Joaquín es declarado apóstol hasta 1943. Después de tener una visión, fíjate bien, te lo voy a poner aquí, vamos a ver si lo alcanzas a ver. Puedes leer aquí, un nuevo apóstol. Llegó 1943 lleno de promesas y gratas esperanzas. En una visión los cielos se abrieron y miró. Miró visiones de los cielos y en concreto le dice la visión: Aarón, la hora es llegada. Levántate y bautízate, invocando mi nombre. Se sintió transportado, etcétera, ¿no? La visión desaparece. Y empieza él a decir: había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo también había sido ordenado por Dios. Ok, la parte que nos interesa es cuando él se bautiza, y te aclaro a todos los oyentes que este ya era el tercer bautismo, o el cuarto bautismo de Aarón o de Eusebio, donde él se autobautiza. Pero quiero que veas esto. Dice: el hermano Aarón entendió entonces por qué había oído en sueños tantas veces en muchas mañanas una frase que no comprendía: el tiempo es cumplido, el tiempo es cumplido. Y se preguntaba desesperadamente: ¿qué significa? No entiendo. Hoy estaba claro, interpretó la validez del bautismo en toda su dimensión. No significaba solamente un acto de obediencia ni un símbolo de perdón de pecados. Este bautismo era origen, principio, base, fundamento, del cual dependía el cimiento del edificio espiritual que él había construido. Escuche bien, hoy se autorizaba. Yo le puse una nota porque ahí le insertaron en la edición corregida unas frases diferentes. Qué éxtasis lo invadió, qué emoción inenarrable. Dios le dijo: bautízate invocando mi nombre. Era una frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Y él había recibido
esa orden. Fíjate bien. Repasó la instrucción palabra por palabra, se estremeció, un frío sudor cubrió su rostro y una honda preocupación lo invadió de repente. Anteriormente ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Sin embargo, esa era su realidad. Pon atención a esta frase. Al saberse apóstol, o sea, él se supo apóstol hasta 1943. Más abajo dice, Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Fíjate que lo autorizan como apóstol por medio del bautismo. Dios me habló y me autorizó por medio del bautismo. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. El hermano Aarón, pon atención aquí, después de esta visión, era un enviado. ¿Cuándo? Después de esta visión. Representante, embajador, enlace y unión entre Dios y la iglesia. Apóstol. Qué dimensión tan profunda. Qué responsabilidad. Ahora predicaría con mayor ahínco. Se entregaría, etc. En pocas palabras, en 1997, Samuel Joaquín manda a escribir la historia de Aarón. Ya te leí en otro video donde el libro está autorizado. Los grandes personajes, los licenciados y los ministros de aquel entonces, pastores renombrados entre ellos, autorizaron el material. Y en este primer libro se ve a un hombre que se convierte en apóstol después de su cuarto bautismo hasta 1943. Pero la doctrina de la elección se fue modificando, fue tomando forma. Después, Samuel Joaquín desecha este libro, manda a recoger los ejemplares, pero es imposible que se pierdan 10,000 ejemplares y yo me hice con uno de ellos. Aquí en este ejemplar ves, por ejemplo, en el índice, que dice, vamos a ver si logramos enfocarlo mejor, porque veo que se está mirando muy borroso, pero a ver. Veamos así, ahí está. En el índice, agradecimientos, presentación, prólogo, introducción, desde la niñez, el matrimonio, la conversión, la orden del fusilamiento, recibe el Espíritu Santo hacia Monterrey, Nuevo León, y luego dice, el cambio de nombre. Es cuando supuestamente el 6 de abril de 1926 oye la voz. Este libro sostiene entonces que cuando oye la voz fue un cambio de nombre, no era el apostolado. El apostolado fue hasta 1943 con su cuarto bautismo. Te lo compruebo en el mismo libro, en el mismo índice. Sigue diciendo, antecedentes, fortaleza espiritual, un nuevo movimiento religioso, y puedes leer, un nuevo apóstol, página 232, es lo que te acabo de leer. Un nuevo apóstol. ¿Cuándo? Hasta 1943. Cuando se bautizó, se autobautizó por cuarta vez, ahí entendió, ahí lo autorizaron, ahí comprendió, ahí empezó él a entender la famosa
su famosa elección, que fue en el bautismo, no en la visión. Ahora los de la luz del mundo les han enseñado que la voz se oyó en Monterrey, y cuando la voz se oyó, pues ahí inició la restauración, ahí estaba el apóstol. Es decir, en la nueva versión, en la versión ya cambiada de la historia de ellos mismos, no vayan a decir que yo soy el mentiroso, los mentirosos son ellos, que a una generación le dijeron unas cosas y después cambiaron la doctrina y cambiaron los hechos, cambiaron las declaraciones. Ahora a la gente le dicen que el apóstol o el apostolado empezó en 1926 cuando la voz se oyó, y te lo compruebo ahora con la edición falseada, o yo no sé si las dos son mentiras. El caso es que adecuaron la segunda edición para presentarte a un apóstol que se sabe apóstol desde 1926. Y todas estas mentiras yo las estoy exponiendo a la gente de la luz del mundo, que dice que hay catedráticos, que hay gente que está ahí, y Sara Pozos, catedrática de no sé cuánto y no sé para cuánto para allá, y el otro catedrático, y el otro. ¿Son catedráticos mentirosos o piensan que la gente es tonta? ¿Qué pasa aquí? Mira, fíjate los cambios. Vamos a ver si alcanzas a leer los cambios. En primer lugar te voy a mostrar el índice nuevo. Esta ya es la edición autorizada, que repito, no es un nuevo ejemplar. Tomaron la redacción de René Rentería y la pincelearon, le quitaron aquí, le borraron allá, le añadieron acá, le recortaron acá, adecuándolo a la nueva doctrina inventada de la elección. Este libro, ahora sí dice Editorial Berea, Hechos del Apóstol Aarón Joaquín, del 2008, Luis Fernando Vázquez Sora, historiador nacional de Colombia. Bueno, también el otro libro fue hecho en Colombia. Y mientras que el otro libro dice, cuando la visión de la que tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo, lo pone como, el título se llama Un cambio de nombre y un nuevo apóstol, te lo lanza hasta 1943. Esta nueva edición, tú lo estás viendo ahí, cómo cambió, y ahora te dice así. A ver, la cena del Señor. Dice, a ver, vamos a ver. Columna y apoyo de la verdad. La ciudad señalada. Mira, capítulo 2. Llamamiento apostólico de Aarón Joaquín. Capítulo 2. O sea, para la nueva edición lo llamaron desde que tuvo la visión en 1926. Y por supuesto cambiaron todo lo que se lee allí. Te lo voy a leer enseguida para no aburrirte. Solamente estoy demostrando las mentiras de esta gente. Yo no sé si todos los jóvenes de la luz del mundo, los catedráticos, la gente que tiene mediana educación y sabe leer, no le da vergüenza sostener estos engaños. Yo te leí lo que dijo Lucas. Mira, Teófilo, te voy a escribir las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y te las voy a poner por orden cronológico. Bueno, la Iglesia de la Luz del Mundo no puede decir eso porque han cambiado la historia. Te voy a leer el pedazo donde dice llamamiento apostólico
aquí recibe el Espíritu Santo. Te habla de Saulo, capítulo 3, el llamamiento apostólico, cuando en el otro libro se llama el cambio de nombre. Aquí hay un hombre cuyo nombre será Aarón. Básicamente dice lo mismo, nomás le cambiaron el título, pero le insertaron una frase que el libro antiguo no lo trae, es decir, hicieron dos cambios. En lugar de decirle cambio de nombre, ahora le llaman llamamiento apostólico, para que todos los ahora actuales de la luz del mundo crean que la restauración y el apóstol empezó desde el 26. Fíjese bien esta expresión ya para terminar el video. Dice, un nuevo día. Ese nuevo amanecer fue diferente para el hermano Aarón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por elección de Dios. Oiga, en el primer libro se sabe apóstol hasta el 43, aquí ya es apóstol el hombre, no. Entendió que no solo su vida cambiaría, ahora insertan la palabra elección. En el otro libro no se habla de ninguna elección. La doctrina de la elección fue inventada con el paso del tiempo. Entonces, aquí más abajo dice, quiero que leas esta parte. Viví en la grandeza de su dimensión, revelación fuerte y vigorosa que constituyó todo el sentido de su vida. Comprobó estar en la más grande de las gracias de Dios, en un estado de plenitud espiritual, casi te dicen que es divino, ¿no? Que a cada instante enriquecía y alimentaba con la abundancia de su ser. Qué extraño y qué placentero fue para vivir este día. Entonces, habla del cambio de nombre y habla que ya era apóstol desde ese momento. Todo esto es mentira. Esta frase donde dice apóstol de Jesucristo por elección, mire cómo dice aquí, este nuevo amanecer fue diferente para el hermano Aarón Joaquín González, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por elección de Dios. Entendió que no solo su vida cambiaría, sino la vida del pueblo que reuniría para el Señor en tiempos de restauración. Hombre, ya te metieron la restauración, el pueblo que iba a reunir, cuando en realidad en ese momento no sabía ni papa, según el otro libro, y se sabe apóstol hasta el 43. Te voy a leer esta parte que dice un nuevo día, finalmente ya, para no aburrirte. Solo estoy demostrando el cambio de historia, las mentiras de esta gente, para que no te dejes engañar por historias inventadas, fábulas. Mira, como dice un nuevo día ahora en este libro. Un nuevo día. Te digo que nomás retomaron lo que hizo el primer editor y lo pincelearon. Ese nuevo amanecer fue diferente para el hermano Eusebio, ahora transformado en el hermano Aarón. No te dicen apóstol de Jesucristo por elección. Un nuevo día que cambiaría centralmente su vida. Apartó las raídas cobijas, se vistió y pensó que su esposa lo despertaría. No tienen todo este rollo que dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por elección. Entendió que no solo su vida cambiaría, sino la vida del pueblo que reuniría para el Señor en tiempos de restauración. Apartó las raídas cobijas, fíjate, entre las raídas cobijas y el cambio de nombre, ya te metieron la doctrina de la elección. Por supuesto,
ahora ya inventada en el 2008. ¿Cuántos años hay? A ver, ayúdame, mija, soy malísimo para las matemáticas. ¿Cuántos años hay de 1997 al 2008? ¿16 años? 11 años. 11 años después, transformaron la historia mintiéndole al público, como te lo he demostrado. Por supuesto que lo que la gente de La Luz del Mundo tiene en su mano y puede adquirir en Berea es este libro. Es una retacería de mentiras. Y dice que duró, o sea, la espera duró hasta 1943, año en que Dios le revela: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando mi nombre. Y un 18 de julio, él mismo se bautiza a varios pastores, y ellos bautizan a otros hermanos. La respuesta revelada por Dios a su enviado fue dada. ¿Y para qué leo el relato? Se inventó la que estaba ahí en el 1943, una noche de julio de 1943, al hermano Aarón le fue revelado por Dios, estando despierto, los cielos se abrieron, una montaña. Dice, en esa luz celeste se proyectaron escenas de su vida, Silas bautizándolo, y vivió su angustia. Luego Lino Figueroa bautizándolo, y vivió el momento. Ya no pone angustia porque él mismo lo había autorizado, ¿no? Después un silencio. En la urgencia de conocer la voluntad de Dios y obedecerlo, de rodillas dijo: Señor, heme aquí, soy tu siervo, ¿qué quieres que haga? El relámpago precedió la voz, deslumbrado cerró sus ojos, luego, momentáneamente, fijó su vista en esa radiante luminosidad, escuchando la voz serena y magnífica que dijo: Aarón, la hora es llegada, levántate y bautízate, invocando mi nombre. Ya había invocado el nombre de Jesucristo los chamagosos sobre él. Luego Lino Figueroa otra vez, y él había rebautizado a toda la gente. Y luego dice, se sintió transportado espacios y edades. En medio de la luz vio la imagen de Jesús bautizándose en el río de Jordán. Luego el bautismo del apóstol Pablo, después el suyo. No, hombre, mucha salsa para sus tacos, Jesús y Pablo, y luego él, ¿no? Dice, después el suyo, bautizándose solo, invocando el nombre de Jesucristo por sí mismo. Claro, porque se estaba asegurando de que ya no le fallara ninguno de sus seguidores. Ahora él mismo se va, él compró la franquicia, pues. Él compra la franquicia, se la vende a sí mismo, y dice, pues ni modo que me traicione yo mismo, porque el que me había bautizado se fue para otro grupo, pero invoca una visión, donde se ve a Jesús bautizándose en el río de Jordán. Aquí debería poner, pero no se bautizó solito, lo bautizó Juan Bautista. Luego el bautismo del apóstol Pablo tampoco se bautizó solito, lo bautizaron los ministros, los profetas y maestros de Antioquía, pero él se va a bautizar solo. Te quiero leer aquí en este punto lo que seguramente tú ya sabes y de lo que se quejó el hermano Chema. Marcos 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así nos conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ni siquiera Jesucristo, el Hijo de Dios, se bautiza a sí mismo. Ya el que quiera darle credibilidad a este chiflado, que ya era la cuarta vez y dijo: no, pues yo ahorita solito me voy a zambullir. No hay antecedente bíblico, pero pues en este punto la gente ya no le importa lo que diga la Biblia, sino lo que digan sus dirigentes. Y aquí, pues los dejamos en manos de su propia conciencia, ¿no? El pastor Chema se quejó de esto. Enseguida, el bautismo de los hermanos, dice, en la visión, preparados en fila para bajar, la visión se desapareció lentamente. Ahora escucha esto, y esto te lo voy a poner en pantalla. Estamos hablando del libro de Berea original, página 118. Dice antes: bautizándose solo. El siervo de Dios se invadió de una enorme sorpresa. En su profunda reflexión entendió, comprendió, interpretó el carácter absoluto de la orden de Dios. Aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y en el bautismo de Él por sí mismo. Aquí yo puse 1, 2 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque si hasta 1943 Eusebio entiende que el origen de la iglesia estaba en el bautismo, entonces la iglesia no existía todavía. Es más, ni él existía, porque si el origen de la iglesia está en el bautismo, y él desconocía el de los chamagosos y el del lino, entonces Eusebio no existía, no había iglesia, no se había dado origen. Todo esto son tonterías, hermano, todo esto son incoherencias. Leo de nuevo: aprendió que el misterio de su origen y el misterio del origen de la iglesia estaba en el bautismo. En el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo de Él por sí mismo era principio y cimiento de una nueva generación de creyentes. Se dijo: este es el principio de mi fe. Ah, muy convenientemente, ¿no? Desconozco al lino que se fue al otro bando. Todo lo que los chamagosos me enseñaron no es cierto. Yo aquí principio, pero ya soy apóstol. ¿Cómo vas a ser apóstol si ni siquiera tienes el fundamento? Había sido llamado por Dios, probado por Dios, guiado por Dios, y ahora su bautismo había sido ordenado por Dios. El bautismo del hermano Aarón. Dios le había revelado el bautismo. Esto no es cierto. Él lo aprendió del Lino Figueroa, de los chamagosos. Pero dice: no solo como un acto de obediencia, no solo para perdón de pecados, sino además como origen, principio, base de una nueva vida en Cristo Jesús, el cual es cimiento del edificio espiritual que Él había construido. A ver, ¿cómo que Él lo había construido si lo primero que se pone es el cimiento? Aquí tenemos un hombre que había construido un edificio espiritual, pero hasta ahorita va a poner el cimiento. Estas son tonterías incoherentes. Y luego ya viene la parte donde ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del
apóstol Pablo. Bueno, aquí definitivamente estamos considerando las 5 herencias de esta gente. Estoy hablándote ahora del libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fíjate bien el título. Precisamente el título es el tema que estamos tratando, la luz del mundo. Dice, no importa, hermano Gamaliel, mata que se alargue el video, no nos aburre. Oh, gracias, José. A veces me dicen, hey, no los hagas tan largo. La gente dice, hey, hazlos más cortos, y otros, tú, usted dele. Bueno, la luz del mundo. Breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. ¿Quién escribió este libro? Los sabios de ese entonces. ¿Quién? R.B. José Julián Chávez Cuevas, que era cuñado de Samuel Joaquín, muy ilustrado según esto en las escrituras, y R.E. Alfonso Herrera García. Este libro se escribió la presente edición es para uso exclusivo del cuerpo ministerial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra. Primera edición, agosto de 1976. Fíjate el año. Impreso en editorial Las Tablas de Moisés, Guadalajara, Jalisco, México. Y ahí empieza, ¿no? Pero quiero que notes que el libro te está diciendo, nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia de la restauración. Este es el título del libro. Y cuando ya te hace todo el relato, obviamente finaliza dándote la fecha, cuando según ellos, la voz de Dios se oyó y empezó la restauración de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Oh, hermanos, qué engaños tan grandes. Y el título de este cierre lo tenemos en la página 94, con el bautismo revelado. Esto te lo tengo que poner en pantalla, porque tú no tienes el ejemplar. Aunque yo ya lo subí a la web, en PDF, lo puedes descargar. Mira. El bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía, la hora es. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares, donde ya estaba la iglesia del Señor, Tampico, Veracruz, México. Fíjate, ya estaba. Ya estaba sin estar restaurada, pero ya estaba. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues decían unos a otros, ¿por qué será si ya todos somos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión del 42. Fue cuando Chema dijo, tú violaste a Idea Velar y no vamos a permitir que te estén alabando a ti con cantos, ¿no? Y se separa la iglesia del Buen Pastor. Esto ya lo hemos visto. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios,
contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta que por fin, llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós, capítulo 3, o sea, es un profeta el hombre, pues, versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Escucha bien, fue en las primeras horas del día, de un día bendito, fíjate bien, un día bendito, de ese año de 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca que es Cristo, en esta lluvia tardía. O sea, ellos son los buenos, pues. Por lo cual, en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Escucha bien, hermano. Con la diferencia que Dios le manifestó, mira cómo dice, ¿quién se lo manifestó? Dios. Con la diferencia que Dios, a ver, Dios le manifestó, a Aarón pues, Dios le manifestó en arcano oculto. Mira lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Dios le manifestó a Aarón, su profeta, pues, en arcano oculto. Mira la voz de Dios lo que le dijo. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. En 1943. Ah, no, pero ahora cantan un 6 de abril la voz se oyó del año de 1926, o sea, 29 años atrás, que diera inicio a la restauración. Bendita la voz que dijo, tu nombre será Aarón. Y luego dice, bendita fecha que diera inicio. No, señores. No. Dio inicio en el año de 1943, según el libro de ellos, cuando Dios le dijo a Aarón, la hora es de la restauración de la primera iglesia, perdón, de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a la iglesia su deseo de que se hiciera ayuno, ¿verdad? Y ya, Julián Zamora y todos, pues, figúrate tú, Chencha, yo me voy a bautizar solito. Y ya, se bautiza solito. La fecha antigua, que según Dios le dijo a Aarón, fue el 18 de julio de 1943. Y era la fecha que se conmemoraba como la fecha o el inicio de la restauración de la iglesia cristiana primitiva, o sea, la luz del mundo, que dicen que son ellos los restaurados, y con ellos empezó todo el show. Pero no vayas a creer que es poca cosa que le hayan dado estos libros, esta edición para los ministros, y esto es lo que enseñaban por muchos años, y es la fecha que conmemoraban. No vayas a creer que solo en el libro hay vestigios. Ahora vamos a las cartas de Sammy, que tanto lo veneras y que tanto lo admiraste y que ni cuenta te diste que te jugó el dedo en la boca. A ver, un engaño de 29 años de diferencia, caramba, peor que la chimotrufia, ¿no? Yo como digo una cosa, digo otra, no importa, ustedes sigan para adelante.
A ver, mira. Esto es muy importante. Ahora te voy a leer la carta de Samuel Joaquín del 20 de julio de 1976. Este libro se escribió en agosto de 1976. Pero claro que las hojas de Zuli o el documento Zuli tenía años circulando entre los pastores, y también dice que esa fecha de 1943 era la fecha de la restauración de la iglesia. Tendré tiempo, aquí está, mira, me abrió como si fuera de Dios, me abrió solito. Dije, no tendré tiempo para buscarlo. Documento Zuli, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia, nada más que aquí te dice cristiana espiritual, otro asunto, que ya lo hemos explicado. Pero ambos documentos dicen, fíjate cómo aquí todavía es más enfático el asunto de que Dios le habló. Mira, fue en las primeras horas del día antes del amanecer, que un día bendito, es un día bendito pues, de ese año, 1943, que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual, en una visión maravillosa, mira, o esto es verdad o esto es mentira, o aquí Dios mintió en la fecha, o el mentiroso es el indio Eusebio, pero aquí dice que en una visión maravillosa, le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, Romanos 11:20, fíjate que acá en el otro libro ya no te pone Romanos, sino Malaquías, ¿no? Amós, no hará nada, dice, y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22:16, con la diferencia de que Dios le manifestó. O aquí Dios mintió, o mintió el indio Eusebio, porque ahora manejan el 6 de abril del 26. Dice, en Arcano Oculto, la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Increíble, hermanos. Es que Aarón se inventó todo esto. Él ahí estaba diciendo, quiero volver a lo que practicaba la IEC. Pero en el libro de Chávez Herrera, que es posterior, ya le quitó espiritual. Y ahí viene, mentira, tras mentira, tras mentira. ¿Qué hace Sammy cuando de forma tímida sube al poder? Ese año, cuando sale ese libro, y las hojitas tenían años circulando, te menciona la bendita fecha, que no es la bendita fecha del 6 de abril que diera inicio a la restauración, sino el 18 de julio de 1943. Estos tan pesados, hermanos y amigos, han sido restaurados 2 veces. Increíble, ¿no? Te lo leo para finalizar el video. ...20 de julio de 1976... Guadalajara, Jalisco. Samuel, llamado por Dios para continuar la obra de restauración. Ya dijimos que Jesucristo no dijo, Elías vendrá y restaurará una parte de las cosas y su hijito lindo va a continuar con la obra de restauración, y cuando se muera su hijito lindo seguirá su nietecito lindo. No, señor. No, pero bueno,
Él, según viene a continuar la obra del profeta que no logró continuar, que no logró restaurar todas las cosas como decían las escrituras de la primitiva iglesia cristiana, ¿no? A los santos redimidos por la reconciliación otorgada en Cristo Jesús, gracia y paz del Señor sea en vuestros corazones, sintiendo todavía el aleteo espiritual, que dejar en nuestros corazones el Espíritu de Dios, como creo lo habéis sentido vosotros en vuestro lugar. Escuche esto. Al recordar en estos días pasados la conmemoración, esto se conmemoraba, dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, con el mandamiento de Hechos 22:16, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siento el deseo de comunicaros que fuimos visitados por Dios y bla, 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 bla. Pero Sammy está recordando la conmemoración dada por Dios a su apóstol, nuestro hermano Aarón, en la fecha memorable del día 18 de julio de 1943, que era lo que se celebraba, no el 6 de abril. En los libros antiguos de la luz del mundo, el 6 de abril le cambian el nombre a Aarón. Y en el 43 se convierte en apóstol cuando se zambulle él solito. Y cuando se zambulle él solito, ahí empieza la bendita fecha de la restauración de la iglesia de Cristo. Pero como no correspondía a la doctrina que ya se estaban inventando, que el Señor era apóstol y que con él empezaba el evangelio verdadero, porque ya para el 43 el Señor había fundado iglesias, hecho santas cenas, ya llevaba 5 bautismos el ingrato, ya había ordenado ministros. Entonces dijo, no, pues, si se me fueron los que Lino Figueroa, que me había bautizado a mí, pues ahora para que todo quede en casita me bautizo yo solito. De aquí empieza la restauración para acá. Entonces, ya Berea con el cuento del apostolado, dejaron de llamarle profeta, luego lo cambian lo hicieron apóstol en la tumba, y como no concuerda que sea apóstol después de que hizo santas cenas y todo el rollo, pues, oye, imagínate tú, un tipo que no tiene autoridad, no es ni profeta ni es nada, ya bautizando y fundando y pues dando ministerios, ¿y quién te envió? Entonces, no conviene a mis intereses doctrinales. Entonces, los redactores torpes de Berea hacen una verdadera ensalada, increíble, pero lo tienen que convertir en apóstol desde el 26, para que todos los bautismos y las santas cenas y todo el rollo que se tiró hasta el 43 tengan validez, por supuesto. Pero aún en el mismo libro hay unas contradicciones crasas, increíbles. Mira, no quiero aburrirte, dicen los de la luz del mundo, no nos aburre, sígale adelante. Bueno, 10 minutitos más. Mira, te voy a mostrar 2 contradicciones aquí increíbles. Página 34. Página 34.
de Berea, nomás para que vean lo torpe de esta gente. Ay, hermanos. Te lo pongo en pantalla. Página 34 de Berea. Le acaba de hablar Dios en las estrellas, ahí en el adobe, ¿no? Dice, en aquella manifestación, fíjate bien, entendió el apóstol Aarón Joaquín González, ya le están llamando apóstol ahí. Fíjate lo que entendió. 1. El establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto con Dios, con la humanidad. Punto y coma, está enumerando, ¿eh? 2. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió el apóstol ahí? En 1926. La restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo, ahí lo entendió. A través de la elección, fíjate, hasta la elección. ¿Sabías tú que la elección se inventó en tiempos modernos? Pero en el 26 ya entendía él la elección, ¿no? Entonces, yo había conocido coches, pero no tan trompudos, hermanos. A ver, desde arriba. En aquella manifestación, hablando de las estrellas, estoy hablándote de la página, chécalo en tu casa, es la página 34. Fíjate todo lo que entiende el ya apóstol convertido por Berea de un plumazo. Entendió el apóstol Aarón Joaquín González. 1. El establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto con Dios, con la humanidad. Entendió también, fíjate, punto y coma, la restauración de la primitiva iglesia de Jesucristo, en el 26. A través de la elección, hasta la elección se sabía el Señor, en el 26. Es a un hombre humilde y sencillo, nueva muestra de misericordia y gracia para con los hombres. Yo le digo, compárese con la página 38, porque yo cuando lo leí, dije, no, porque en el 38 te dice, y termino el video, en la página 38 te dice, que no. Dice, más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de la restauración con la primitiva iglesia de Cristo. Allá lo comprendía y aquí dice que más tarde lo haría, ¿no? Pero lo peor de todo es que en la página 118, que estamos hablando ya del año de 1943, que es precisamente el meollo de nuestro argumento, increíble. Mire, dice así, en la página 118, ya en el 43, y termino el video. Dice, bautízate invocando mi nombre. Frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Él había recibido esa orden, ya estamos hablando del 43. La repasó palabra por palabra. Sentía estremecerse. El sudor cubrió su rostro. Escucha esta frase y con esto termino. Ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. O sea, en el 43, ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Ahora sí, ya cuando se bautiza es el enlace entre Dios, ahí lo comprendió. O sea, lo comprende en el 26 y siempre no lo comprende y luego lo vuelve a comprender acá en el 43. Esto es basura, hermano.
con tus mismos documentos te he demostrado que te han fabricado apóstoles de cartón, y me despido con dos frases. La primera: es más fácil despertar al dormido que al que se hace el dormido. Y otra frase, mucho menos o nada sarcástica, sino más benigna: te invito a que abandones a los falsos cristos de las pasarelas luzmundanas y busques al Cristo verdadero de la Biblia, que vive y reina para siempre. Bendiciones. Can't stand that piano playing around here. But Happy don't care what Mama don't allow. He's gonna beat that piano